el compañero que hablaba de las coronelas dijo, son películas que uno puede ver en YouTube. Digo, se dice rápido, lo que es poder tener la película y verla. Sí, digo, porque cuando yo empecé con esto, pues hace casi 50 años, fue en el año 77, no había videos. Sí, y entonces justamente como que ese transcurso de pronto podría pues establecer una manera de comunicación que es lo que quiero, ¿no? Entonces cuando pienso aquí, eh, cuando de alguna manera este coloquio me obligó a hacer un balance, ¿no? A ver cómo estaban las cosas cuando empezaste en el año 77, por qué empezaste, qué obstáculos había, qué situación había, qué medidas de pata hiciste y básicamente qué temas trabajaste, ¿sí? ¿Qué temas? Porque además sí me doy cuenta, eso es muy terca, sí me doy cuenta de que aunque cada tema le he ido encontrando filos, eh, ha habido una continuidad. ¿Cómo empecé con esto? En el año 77 vivía yo en Guadalajara y empecé, el Instituto Nacional de Antropología estaba empezando a hacer los centros regionales y abrió un centro regional de Occidente que era Guadalajara, Colima, Nayarit, y ahí se puso una sucursal de la que yo me encargué en el Centro Regional de Occidente de historia oral, ¿sí? Es decir, existía lo que en ese momento era el Departamento de Estudios Contemporáneos, que luego se convirtió en el Archivo de la Palabra. Estaba en el Museo de Antropología y fue una primera sucursal, digamos, fuera de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Qué temas tenía yo que trabajar? Luego ya entraron dos investigadores más a ese centrito y ya fui dejándolos. Pero en el primer momento, ¿qué temas tenía que trabajar? Como me estaban pagando, no en línea, sino por un arreglo ahí de Cineteca, temas de cine, maestros, médicos, porque luego empezó a haber un proyecto con médicos, judíos, revolucionarios, cristeros, y me acuerdo que más. Es decir, un poco cuánta gente me pudiera yo ir encontrando que podía ayudar a hacer todo ese propósito que me sigue pareciendo maravilloso de la historia oral. Rescatar testimonios que nos den cuenta de las pequeñas historias. Entonces resulta que en Guadalajara vivía Carlos Cabello. Carlos Cabello había sido asistente de producción para allá en el Rancho Grande. De hecho, si recuerdan la película, en un pleito de cantina es el que se está peleando ahí con el protagonista. Y entonces tenía que entrevistarlo. ¿Qué hago? Pues me voy a revisar la historia documental de Emilio García Riera porque yo no tenía mucha idea de cine. Eh, Quizás esto tendría que matizarlo por una serie de razones que van a venir a cuento. Me voy a la historia documental y ahí empieza mi primera admiración por este trabajo. Es decir, en la historia documental del cine mexicano de Emilio García Riera no es una historia, es una enciclopedia, ¿sí? No, digamos, no habrá profundidad historiográfica ni gran teoría, pero es un trabajo exhaustivo que ya lo quisieran todos los países. Y no esta primera vez no fue la primera vez que me sacó de apuros, me ha sacado de apuros 1000 veces y los voy a traer porque creo que Emilio merece todo un honor en este sentido. Él hablaba ahí de que sabía que se había hecho en Guadalajara porque Enrique Rosado le había contado y alguien más le había contado
que había habido un proyecto de hacer una industria en Guadalajara. Yo dije, pues ya que estoy aquí, apunté los datos y a todo el mundo le preguntaba. Cuando me encontraba un viejito, preguntaba, ¿conocías a alguien de estos? Hasta que alguien me dijo, sí, este era el maestro de ceremonias en los bailes de fin de cursos de mis hijos. Y ahí empecé y pude rescatar el proyecto que fue mi tesis de maestría, que fue la historia de un sueño en Hollywood. Entonces, a partir de ahí, tengo un respeto absoluto por lo que es la historia oral y lo que es toda la posibilidad de rescatar esas pequeñas historias. ¿Qué era este tipo de trabajo? Lo primero, era un trabajo de historia del cine, ¿sí? Es decir, era hacer historia de una industria, de un arte, entre comillas, quizás a veces lo sea, a veces yo creo que no, pero lo que siempre es una manifestación cultural. Hacer un trabajo de rescate de las pequeñas historias que van conformando un mundo complejísimo, ¿sí? Es decir, en estos momentos todavía no existía una historia del cine del cine mexicano con mayúscula. Todavía se estaba conformando mucho este terreno, ¿sí? Todavía se estaba como estableciendo qué cosa va a ser lo importante, qué cosa van a ser los hitos. Ciertamente ya García Riera había establecido algunos. Allá en el Rancho Grande establece un tipo de comedia, tal tipo de melodrama, tal, sí. Pero todavía el terreno estaba muy sin formar, ¿sí? Tan es así que había una serie de proyectos que estaban justamente tratando de dar fuentes. ¿Qué proyectos? Pues para empezar, los proyectos de lo que fue el Archivo de la Palabra de Historia del Cine, gracias a los cuales se hicieron los cuadernos de la Cineteca Nacional y gracias a los cuales, a ustedes que están interesados en esto, está todo el acervo de entrevistas que se encuentran en el MORA y en la Dirección de Estudios Históricos de Lina, en los que hay muchísimas entrevistas. Y si en algún momento tienen que revisar alguna de ellas, no se vayan únicamente a la entrevista editada, depurada y ya en donde se quitaron toses, llantos y cosas, sino vayan también al borrador para poder ver toda por ejemplo, las repeticiones ad nauseam y cosas de este tipo, ¿sí? Porque le dan a uno una idea más precisa de las cosas. También empezaba Alejandro Pelayo con los que hicieron nuestro cine. Es decir, aunque quizás no está demasiado establecida la cosa, hay una idea de tenemos que crear un banco de información básica, que es lo que hace Emilio. Digo, Emilio pone el piso. Arriba de ese piso uno podrá bailar tango o rumba, pero lo primero es saber cuántas películas se hicieron, cuánto tiempo duraron. También la cartelera cinematográfica de Ayala y de Elena, se me va a olvidar el apellido, ¿no? Es decir, son un trabajo maravilloso que nos ayuda mucho. Hablaba con una argentina y me decía, ay, no, es mucho trabajo hacer eso, yo no me puedo ir a meter a la hemeroteca a sacar todo ese trabajo. Más bien hay que llegar con grandes teorías a iluminar al incauto. Pues perdón, pero a mí me parece que es muy importante establecer un piso, y un piso sobre el que uno pueda, a partir de hechos concretos, para ya poderle dar interpretaciones. ¿Quiénes trabajaban cuando yo empiezo con esta historia del cine, primero muy local? ¿Quiénes trabajaban cine? Aurelio Los Reyes, del que además fuimos condiscípulos en la facultad. Entonces, gracias a Aurelio, alguna vez nos fuimos a ver a Eisenstein, que lo pasaban en el Instituto México Ruso de la Amistad o algo así.
me acuerdo que estábamos sentados en el piso viéndolo, ¿no? Es decir, como que él nos contaba de lo que eran sus intereses, que hacía Aurelio básicamente historia del cine mudo, ¿sí? Y de una gran calidad. La enciclopedia de Emilio, Ayala y Monsiváis, que también rescataban, digo, la aventura del cine mexicano me sigue pareciendo un libro fascinante, que también hacían este rescate del cine pasado, pero Ayala y Monsi lo que realmente yo creo que su mirada es básicamente la mirada del crítico, ¿sí? Es decir, el crítico de cine que va a juzgar la calidad, no es la mirada propiamente del historiador como es la de Aurelio para el cine, ¿no? Que es otro tipo de preguntas, de inquietudes, de dudas, de todo esto, ¿no? Entonces, Cineteca no tenía investigación, todavía hoy en día la posibilidad de investigar que tienen nuestros colegas allá es muy pobre, no tienen realmente mucho tiempo ni mucha posibilidad, aunque tienen el acervo, y eso no se los quitan. Y el acervo antes de ponerlo a la luz. Digo, cuando llega un archivo, por ejemplo, antes lo tienen que trabajar antes de darlo al público amplio, ¿no? Eso sí tiene. O Filmoteca, Filmoteca tenía en esos años todavía Tomás Pérez Turrell, sí, que caray, no solo sabía, sino que era brillantísimo, pero estaban como que no había una instancia en donde pudieran dedicarle tiempo a eso, tenían que cubrir funciones de otro orden. Y en las universidades apenas se empezaba como con materias sueltas la materia, ¿sí? No había videos. La única manera de ver las películas era cuando las pasaban de casas de la cultura, cosas así, o a las 4 en el 4. ¿Sí? Digo, la maravilla de la televisión, pero al no haber videos, yo no podía grabar la película. Entonces, la manera de trabajarse es muy diferente. Todavía me acuerdo la vergüenza, un día que me invita Alejandro Pelayo para hablar de Distinto Amanecer, los que hicieron nuestro cine. Y en X momento yo hablo de cuando están bailando Andrea Palma y Pedro Armendáriz y la cámara los rodea y es maravilloso. Alejandro pone la imagen para ilustrar y la cámara jamás lo rodea. La cámara está fija. Yo completé. Yo le di. Y yo no podía regresar la película para volverla a ver. Y yo no tenía una película en mi casa ni la moviola. Entonces los límites eran brutales. Y uno de pronto, a mí me parecía tan erótico ese baile que yo lo completé, pero es mi culpa. No, la película no lo hace, no lo dice. Es decir, y este es simplemente uno de los mil límites que uno tenía al no poder regresar a las películas. Uno desarrollaba habilidades, ¿eh? Yo era capaz de escribir y tomar diálogos a una velocidad brutal. Ya la perdí. Como sé que puedo regresar, pues ya perdí aquella capacidad, ¿sí? Bueno, no había las máquinas para la entrevista eran unas UG de este tamaño y de este alto. Era imposible, me acuerdo todavía un pobre entrevistado que era un hombre maravilloso, pero era muy tímido. Y cada vez que veía la máquina se ponía muy nervioso y no la podía esconder más, ¿sí? Ahora son unas camaritas digitales, ¿no? O el teléfono. Digo, verdaderamente la dependencia técnica que ha marcado al cine también ha marcado a nosotros en cuanto a lo que podemos hacer con él, ¿no? Yo jamás tomé una clase de cine, no la sabía, ¿sí? Cuando alguna vez fue el grupo de García Riera a Guadalajara y pasaba
pasaron unas películas, una cosa así, como que había debate. Ah, pues yo iba, pero yo nunca tuve una clase. Yo preparé dar mis clases de cine, ¿sí? Pero fue para darlas. Todo eso supongo yo que va implicando un montón de límites. Tampoco había congresos. No había congresos, una cosa como esto. Había congresos de historia y entonces te decían, ay, para mi congreso de historia obrera, esa anécdota fue cuando me di cuenta, no seas mala, preséntate algo así divertido y facilito como son las imágenes del cine. Digo, así como que va a ser muy divertido, ¿no? Los monitos. Y una amiga algún día me decía, ay, yo cuando me jubile quiero trabajar un tema fácil como ese, fácil y divertido. Muy. Y ahí entra el problema medular. Un problema de que como son temas que trabajan, con los que se trabaja el ocio y la frivolidad, entre comillas, parecería que solo se puede trabajar con frivolidad, con simplismo y en los ratos de ocio. Es decir, incluso hay trabajos de gente seriosísima que a la hora de hacer trabajos de cine no ponen notas. ¿Por qué? Porque es aburrido. ¿Sí? Es decir, como si las notas fueran algo superfluo. Yo he de decir que soy una profunda defensora de las notas. Y tengo 3 argumentos. El primer argumento es darle honor a quien honor merece. Si a Ayala Blanco le estoy tomando una idea, me parece que lo elemental o un dato o concreto es darle honor. El segundo dato es darle a la gente que a lo mejor va a tocar un tema a profundidad, que yo apenas estoy viendo por encimita, la posibilidad de irse a algún documento, sea en archivo, en prensa, en donde sea, que le pueda ayudar a ir más adelante. Y la tercera es que alguien pueda poner en duda de dónde yo saco determinada información y ponerme a prueba. ¿Sí? Digo, no tengo derecho a llegar a imponer lo que sé para que, es que son muy aburridas las notas, pero parece que en temas así esto puede tratarse con frivolidad. Y ojo, he notado que ahora hay mucha gente que no lo considera así, que considera que la seriedad está en la manera de trabajar, que hemos visto cómo gente trabaja a lo mejor temas muy serios como el Estado, la historia diplomática, la vida económica y lo trabaja con una profunda frivolidad, como si la frivolidad estuviera en el tema y no en la manera de hacerlo, ¿sí? Pero el tema sigue por ahí ondeando, como un fantasma que penetra. Es decir, hay esos temas, qué ridículos, ¿no? ¿Sí? Entonces es algo de lo que yo creo que tenemos que estar todos muy conscientes, ¿no? En los congresos, insisto, no había congresos específicos, más bien a uno le invitaban y a lo mejor alcanzábamos a formar una mesa con 3 o 4 para hablar de los monitos de un tema y darle color, ¿no? Luego ya empezaron los congresos específicos. El primero que yo vi que surgió fue en Francia, un congreso que se dio en Lyon por muchos años y que finalmente cerró sus puertas y dictó sus exequias el año pasado. Este año. Entonces, había la conciencia de que necesitamos fuentes. Eso sí, había la conciencia de que la historia oral me da un montón de historias que quién sabe hasta dónde iban a entrar en la historia hegemónica, ¿sí? Es decir, en la historia con mayúscula, en la historia oficial, cómo íbamos a ir metiendo todas esas historias con H minúscula chiquitas, historias de fracasos muchas veces, historias regionales, historias de personas que no pasaron a mayores y que sin embargo también van conformando lo que es un campo académico, ¿sí?
todavía hoy parecería que esa historia con mayúscula no está conformado por otras cosas. Bueno, yo estoy hablándoles de años en donde esa historia con mayúsculas no estaba establecida. Recuerdo en una ocasión me dijeron, eso ya fue ahora unos 20 años. No, 20 o 10 quizá. Alguien me dice, pero ¿para qué te pusiste a trabajar la historia del cine de la Edad de Oro? Digo, eso está muy trillado. ¿Por qué no estuviste viendo la historia transnacional? Estaba de moda en ese momento la historia transnacional. Y o sea, primero la historia transnacional, sí, ahora se llama muy elegante, pero lo hemos visto desde el momento en que llegaron los enviados de Lumière, que ni siquiera podíamos hablar de cine, sino de otro tipo de cosas. Es decir, no me vengan a descubrir ahora que había relación entre los países. Ciertamente, en la Edad de Oro, una compañía productora podía financiar una película de pe a pa. Y hoy en día, vean ustedes al final de la película los créditos, cuánta gente y instancias necesitan para hacer una película. La cosa ha cambiado, ¿no? Pero y entonces yo decía, es que cuando yo empecé a trabajar la historia de la Edad de Oro, nadie la había hecho. Es decir, ahora sí, perdón, pero soy vieja, entonces en estos años esto todavía no estaba como oficializado. Y lo que es un riesgo enorme. Por ejemplo, una pregunta que creo que todos nos hacemos cuando vamos a cualquier filmoteca. ¿Qué películas deciden conservarse, digitalizarse, actualizarse y cuáles se van dejando en el olvido porque no son importantes? ¿Sí? Es decir, no se pueden, digo, sería maravilloso, pero no hay un presupuesto para preservar toda la producción. Pero por supuesto nadie va a dejar olvidada y que se estropee a María Candelaria, ¿no? Es decir, hay una serie de filmes, de temas que tienen que preservarse, pero en esa construcción de esa historia oficial y de ese, en este caso, acervo oficial, realmente están contempladas las preguntas que el historiador se puede hacer. ¿Cuántas veces en películas puede haber elementos para analizarse de lo LGTB que trabajaban aquí antes? En películas que son muy menores y que van a perderse porque no vale la pena, ¿no? Es decir, problemas hay. Y como que yo lo que quiero dejarles es moscas en la oreja. En el año 79 me vine a vivir a México, a la Ciudad de México, entré a lo que ya era el archivo a la palabra y tuve que elegir tema entre la historia oral que se hacía en el archivo La Palabra. Lo dirigía la doctora Eugenia Meyer, estábamos ahí en el museo. Los temas eran 4. Refugiados españoles, me atraía mucho porque pues yo soy hija del exilio español, pero el tema del cine me jalaba más. Cine, revolución y educación, ¿sí? En realidad a mí el tema del cine que descubrí leyendo a García Riera, la historia documental, me completó una idea que tenía desde que entré a los 17 años a la Facultad de Filosofía y Letras. Me interesaba muchísimo la historia del arte, pero me aburría mucho la descripción de las obras de arte. Lo que me interesaba es qué gente está ahí abajo, qué gente hizo eso, qué pensaba esa gente, qué sentía esa gente, ¿sí? Pero bueno, yo entré a la Facultad de Filosofía y Letras en 65, ¿sí? 65. Es decir, en esos años como que toda esa idea de las mentalidades, bueno, las sentimentalidades para menos, es decir, como que no se ventilaban. Cuando vine aprendiendo que todo esto era legítimo, aunque yo sí lo hubiera sentido tiempo atrás,
Cuando me vengo a México empiezo a dar clase en la UAM Iztapalapa, al mismo tiempo que trabajaba en la mañana en el archivo La Palabra. He de decir que ahora hablo del archivo La Palabra, que en la UAM se ventilaba mucho todo lo que era la escuela de los anales, ¿sí? Para mí los franceses y la escuela de los anales ha sido una estructura que me ha marcado. Sí, sí, porque ya tenía toda esa cosa. La historia económica nunca la acabo de entender. La historia política menos. Es decir, como que me cuesta. En cambio, por ejemplo, en la facultad, Hauser, Arnold Hauser, con su historia económica del arte, ¿cómo se llama historia? Se me va ahorita el nombre, pues ya me parecía que era maravilloso, que podía permitirme como otras cosas. Aquello de en la Edad Media no existían el nombre del artista porque el artista era un artesano al servicio de la iglesia y en cambio en el Renacimiento con la idea del individuo la gente empieza a firmar. Digo, puede parecer una idea muy idiota, pero a mí me abrió muchísimo. Es decir, abajo de las obras de arte hay gente que lo hace, gente que respira, que come, que duerme, que está en una cultura, que tiene problemas, y eso es lo que a mí me llamaba mucho. Y no encontraba como por dónde, pero la escuela de los anales, al estar dando esas clases, que lo que yo daba, como era de tiempo parcial, lo que yo daba era tronco, siempre me tocaba dar una historia México general, pero aprendí muchísimo, ¿sí? Porque además en las discusiones entre colegas se hablaba de todo aquello, me movió mucho el tapete. Porque ¿qué pasaba en la historia en el archivo de La Palabra? Esto pasaba que la idea, que me parecía una idea maravillosa, era, vamos a entrevistar a los de a pie, que también influyen en qué cine se hace, ¿sí? A los de a pie, a la maquillista, al escenógrafo, al que barre, pero al mismo tiempo que pasaba, que los grandes directores estaban muriendo. Entonces, si no nos apuramos, se nos va a ir, ¿sí? Y entonces al final íbamos dejando a la maquillista y al escenógrafo y a la modista en aras de que eso pasaba en todo, ¿eh? Con lo mismo también íbamos a entrevistar, bueno, cuando estaba yo entrevistando maestros, a maestros de a pie. Pero resulta que Sultano, que fue muy importante, se está muriendo. Bueno, pero Sultano escribió 8 libros de memorias, pero se está muriendo. Entonces, al final, lo urgente le gana lo importante, ¿no? Como dice Mafalda Locavón. Entonces, muchas de estas ideales de la historia oral, de las vidas personales, de entrar desde la base, todo esto se iba aflojando en aras de ir a estas historias chiquitas, se iban aflojando en aras de lo importante. Ahora, yo he de decir que a mí me tocó entrevistar a alguien muy importante, que es el Indio Fernández. Y esa entrevista al Indio Fernández me movió muchísimo, porque el Indio Fernández representaba en ese momento, estoy hablando del año 80, 81, quizá fue más de un año que tardé en entrevistarlo. El Indio era un hombre que en ese momento tenía una etapa de vida muy difícil, ya estaba totalmente pasado de moda, sus alardes lo habían desprestigiado muchísimo. La gente me decía, ¿para qué entrevistas al Indio? Entrevista a Figueroa, él sí es un artista, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si el cine es un trabajo en equipo, yo sí veo que el Indio hay que entrevistarlo, ¿no? Pero sí he de decir que a mí me movió mucho el tapete, porque él representaba todo lo que yo detesto, ¿sí? Y sin embargo, encontraba ahí
había un señor que era capaz de llorarme. ¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿No? Digo, bueno, yo me acuerdo de niñita chiquita que había la idea de que el Indio Fernández podía llegar a matarlo a uno en la noche. Pero bueno, sí, es decir, como que era una figura temible, el macho radical. Y de pronto el macho radical me decía cosas como, es que anoche pasé por la universidad y estaban las luces prendidas, todos estaban estudiando a esa hora. Y se la creía. Sí, yo decía, estaban gastando la luz por no haberla pagado, verdaderamente irresponsables. Pero él se la creía. Era como atender a un resto fósil, como atender a una gente que tenía vigente toda la idea de la educación cardenista, pero creyéndosela. Estoy hablando de una entrevista hecha en los 80, desde un escepticismo respecto a la política nacional brutal, ¿sí? Digo, entrevistarlo desde los años 80 para oírlo hablar de los indios y tal, sin caer en cuenta en ese momento de que cuando el indio empieza a dignificar a los indios, todavía esa idea de su dignidad no es hegemónica. Como que hemos comprado la idea de que en los 30 los indios son dignificados. Ni moles, en una noche se duermen sin ser dignos y amanecen ya muy dignos, ¿no? Cuando uno va viendo las fuentes, a lo largo de los 30 y los 40 todavía es una super lucha, ¿sí? Es decir, estamos en campos de tensión, no estamos en cosas que de pronto cambian. Y entonces se van dando procesos muy lentos. Y claro, cuando el indio me está defendiendo a los indios, yo tiendo a leerlo con la cosa de otra vez el mismo cuento. ¿Me explico? Cuando en realidad él estaba inserto en una lucha emergente que todavía no era dominante. La diferencia de tiempo hacía que yo me fallara la empatía de ponerme en sus zapatos, en su tiempo, en su lugar, ¿sí? Pero sí atinaba a darme cuenta que estaba ante una joya y que yo me estaba fallando, ¿no? Me estaba como equivocando. Es decir, darme cuenta de que las cosas no son lineales, de que ninguna gente es del todo de una manera, sino que hay mucho tipo de variedad en las gentes y mucha manera de abordarlo. De cualquier manera, cuando empecé a hacer mi tesis doctoral, no me animé a hacer la del indio, porque todavía me dominaba, todavía no tenía la distancia necesaria, todavía estaba muy inmersa en esto. Ya cuando, y es curioso, había alquilado una casita en Tepoztlán para irme a los fines de semana, y en Tepoztlán la gente me empezó a hablar de otra manera de todo, ¿no? Un día le pregunté a una vecina, y no ha llovido. Se voltea a ver el ciruelo y dice, cuando el ciruelo esté lleno. Digo, es una tontería, ¿no? Pero yo de pronto esto me lo repetía, el ciruelo esté colmado, entonces, sí, la naturaleza tiene todo un juego, toda una estructura, ¿sí? Que unifica situaciones. Digo, nada de que va a llover sin que tenga que ver el ciruelo. Todo está interrelacionado. Y ahí, hablando con la gente, con tipo de anécdotas de este tipo, empecé yo a pensar cómo tengo que tratar de entender al Indio Fernández, cómo tengo que tratar de entender su perspectiva del mundo, ¿sí? Y bueno, la verdad que lo he trabajado muchísimo. Hice un libro sobre las mujeres de él, he trabajado el tema de la educación, de la ciudad, su idea de la historia, a diferencia de y la idea de las continuidades en él, los indios. He trabajado, no estaría mal juntar trabajos que están por ahí muy sueltos en un solo volumen. Como que lo he trabajado mucho, pero tuve todo un trabajo para
primero salir del rechazo, aceptar que sí, tenía un montón de cosas que no me gustaban, pero que había cosas que admiraba en él, poder ah, entenderlo, poder abordarlo. Y luego, ahí tuve otro cambio muy importante. En el año 82, 81 en realidad, a raíz de un movimiento político, entramos todo un grupo que trabajábamos historia oral a la Dirección de Estudios Históricos y algunas compañeras, una se fue a Mérida y otras trabajaban refugiados españoles, otras trabajaban maestros, otra revolución y dos trabajábamos cine. Y entonces, ¿cómo nos aglutinábamos en la Dirección de Estudios Históricos? Pues la idea fue, generemos un seminario para estudiar a las mujeres. Otro tema en el que hemos tenido que aprender tropezándonos. Para empezar hablábamos de la mujer. ¿Qué mujer? Un ente abstracto que es único. Digo, parece mentira cuánto tiene uno que fatigar un campo para decir mujeres en plural y no una mujer abstracta, ¿no? Pero bueno, eso nos uniformó y claro, yo me dije la representación de las mujeres, no solo quería trabajar cine, quería trabajar cómic, quería trabajar publicidad, quería trabajar otras cosas. La verdad no me alcanzó la vida, ¿sí? Pero ahí tuve que dar una vuelta de tuerca brutal, brutal. Dejé de hacer historia del cine o, más bien, empecé a hacer historia del cine pero muy de otra manera. Como usando a las películas como documento para poder analizar sus contenidos. Ya no era hacer la historia de tal industria se estableció, tenían tanto dinero, el boleto de cine costaba tanto. No, ya no es hacer la historia de un fenómeno social y cultural, sino es meterte a una película y tratar de analizarla para sacar de ella qué, lo que decía Mark Bloch, ¿no? Ahí donde está el olor de la carne humana, ahí está la presa, ¿sí? Tratar de entender a las personas, es decir, aprender lenguaje, aprender qué quiere decir que la luz esté de tal modo, de tal otro, qué quiere decir que se digan tales cosas o tales otras, qué quiere decir que la cámara esté arriba o esté abajo, que cómo se construye una película, cómo se construye y cómo transmite significados, cómo transmite sentido, ¿no? Y además, cómo preguntarle desde la historia a ese testimonio, ¿sí? Es decir, porque sí, la crítica yo la valoro muchísimo, pero no ha sido mi intención. De hecho, para el rescate de las películas de mujeres, bueno, empiezan a pasar cosas que ya son casi una perversión, ¿no? Y además eso, uno se va dando cuenta de cosas sobre la medida de las películas. Ay, hoy van a pasar, ¿por qué peca la mujer a las 4 en el 4? No, ay, ha de ser malísima, me dice alguien. Qué bueno, porque las más malas son las que me dan más contenido, ¿sí? Y además, sobre todo, porque mi pregunta era, ¿cómo se está, no retratando, no se retrata, representando a las mujeres de distinto tipo, ¿sí? Pero en el cine institucional, ¿sí? Luego ya trabajé cómo el indio lo ve. El indio, por ejemplo, se monta sobre de qué manera el cine institucional representa a las mujeres, pero ahí le vienen sus propias obsesiones. El indio jamás permite, por ejemplo, que las parejas tengan hijos. Solamente está la perla, el niñito y lo mata. Y luego siempre, es decir,
Y yo no entendía al principio, pero pues ahí está también la vida personal de Emilio Fernández y cómo él enfrentó una serie de cosas. ¿Por qué no permitía que las parejas tuvieran un final feliz? Lo entendí en gran medida cuando leí el libro de Adela Fernández sobre su padre. Y entendí por qué cuando yo le pregunté el primer día, con todas las convenciones de la historia oral, de que el primer día les preguntas cosas que te van a saber contestar. Y entonces ese día te los ganas, porque como les preguntas, ¿y qué educación pudo tener? Y todo lo pueden contestar muy bien, pues ya te empiezan a querer, porque pues eres agradable, ¿no? Porque pueden contestarte. Y entonces ya te los ganas. Entonces yo le preguntaba, y su mamá y su papá, y de pronto Emilio Fernández se quedó mudo, viendo el suelo, trabado, y yo no sabía si iba a sacar la pistola en ese momento. ¿Sí? Cuando leí a su hija Adela Fernández, supe que a los 6 años, según Adela, lo que quiere decir, si es verdad o no es verdad, no importa, quiere decir que en la historia familiar, ¿sí? El niño encontró a su mamá en la cama con un señor que no era su papá, que estaba en la revolución, agarró un fusil que había ahí y mató al señor, y la mamá salió corriendo a esconderse a los Estados Unidos. La historia de los 6 años de la ruptura en las parejas aparece en todas las películas. El marido, todas. ¿Sí? Porque sí, es como una, que además según los psicoanalistas es una edad como muy importante. Yo no le voy a hacer un psicoanálisis al niño, pero sí puedo fijarme en ciertas cosas para ver si me da significación o no, ¿no? Entonces, el empezar a trabajar la, las películas como un documento, pues fue un cambio absoluto de perspectiva, delicioso, porque además como que uno se da cuenta de cómo somos manipulables los seres humanos, sobre todo cuando entran cosas de las imágenes, de las narraciones clínicas. Es decir, podremos ser muy racionales, pero, y ahí me viene esa cosa que todavía os digo, pues sí, será un cine muy barato, muy corriente, muy ridículo, muy para criticarlo, muy todo esto. Pero cuando de pronto estoy llorando por una idiotez en una película, porque mataron al torito o cosas de estas, digo, pues tampoco lo puede ser inteligente tiempo completo, ¿no? Digo, también viene toda la necesidad de entender las emociones y que las emociones no tienen toda esta cuestión. Digo, malo que actuáramos las emociones a lo directo, sin reflexionar, pero para algo somos seres complejos. Entonces, todo esto me empezó a abrir todo un terreno. Y sí, básicamente, pues estuve haciendo la tesis doctoral que fue sobre mujeres, pero al mismo tiempo empezaron a surgir temas. Y eso es lo que yo les quiero básicamente transmitir. Como que lo que veían en el programa, ustedes son muy jóvenes, están trabajando un montón de temas, algunos en una película. No vi que hubiera alguien que en una secuencia, pero eso también se puede hacer. Hay veces que una secuencia le da uno mucho. A mí la secuencia de María Félix viendo los murales de la Secretaría de Educación Pública y hablando de ellos, por ejemplo, cuando les digo, ¿hasta dónde nuestras fuentes son reales? Apenas empezaban los videos. Entonces, a mí un técnico, que no me oigan la ley, pero un técnico hizo que yo pudiera copiar películas que pasaban a las 4 del 4, ¿no? Pero, caray, cuando empiezan los videos y empiezan con mucha
mucha dificultad el cine mexicano por todas las historias de derechos que todavía Pedro Infante y Cantinflas todavía están revueltos con eso, los derechos de los hijos o nietos o lo que sea. Por ejemplo, Río Escondido le habían cortado toda la primera secuencia del diálogo de María Félix con los murales, porque es pesadísima. Pues sí, pero es como cortarle un brazo a Emilio Fernández. También cortaron la imagen de cuando se está muriendo María Félix y grita, y ese niño es la patria, ¿sí? Evidentemente un público acostumbrado a un discurso más móvil, pues, y además así se van ahorrando cinta, ¿no? Pues sí, pero eso es un Indio Fernández sin brazos. Digo, por Dios, entonces, ¿qué vemos? ¿Qué material nos están dejando y hasta dónde es preciso, ¿no? Entonces, el tema de empieza uno a meterse y cada tema le va abriendo cuerdas. Cuento otra anécdota. Estoy en Lyon, en un seminario, en el Congreso del GRIM, ha presentado, no me acuerdo qué tema fue, pero hablan de que el próximo congreso, eran cada 2 años, será de género. Y yo digo, ay, otra vez mujeres, me voy a refreír, ¿sí? Dormida la noche, acababa de ver Tamaño Natural de Berlanga, me despierto, muñecas inflables. Es mujeres, es cuerpo, es sexualidad, pero me obligó a meterme con Freud y con Lacan y con cosas que nunca se me habían ocurrido, ¿sí? Es decir, cualquier tema, porque justamente la fascinación y la dificultad de una película es que se mueve tanto. Es decir, hay multitud de temas que no se ha imaginado. Entonces, las mujeres, ok, trabajé la imagen en Mujeres de Luz y Sombra, la imagen institucional. ¿Cuál es la institucional? La del cine chatarra, la del código fílmico que capta adeptos, que la gente quiere ver, que se pasa en el Canal 4, no viéndolo me voy a fijar cuál es la diferencia entre Bracho y Emilio Fernández o Ismael Rodríguez para marcar al actor. No, viendo qué tienen en común, ¿sí? Sobre qué piso se apoyan, ¿ok? Pero luego me vienen las muñecas inflables, o el tema de la violación, o, por ejemplo, meterme en algo que me he metido bien poquito, que es la comedia. ¿Y cuál tema quería yo ver en la comedia? Pues la representación del feminismo, como que el feminismo como movimiento político solo se puede ver riéndose de él, ¿verdad? Porque pues estamos en el cine que estamos, no le voy a pedir peras al olmo. Entonces me obligo a meterme en otro nicho que el mismo tema me puede ofrecer, pero además darme cuenta de que los periodos históricos tampoco se acaban una noche para amanecer en otro periodo, ¿no? Dos temas para poderlos trabajar, me di cuenta de que ya no estaba en el periodo que supuestamente es la Edad de Oro. Bueno, yo la Edad de Oro, también hay debates, pero bueno, yo la pongo entre 31 con Santa y 54 con la Ley Gardner, ¿ok? Sin embargo, para trabajar el feminismo y la risa, tuve que irme más allá. Digo, y ahí me encuentro a Ninón Sevilla boxeando en una arena de box con tacones. Caray, simplemente con el gozo de ver eso, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque los códigos tampoco van a desaparecer de la noche a la mañana, así no son los procesos históricos, ¿sí? Y otro tema en el que pasó esto fue para tratar jóvenes, para meterme al cine de jóvenes, es decir, el rock and roll y César Costa y todos esos, como que hay los códigos vigentes, el sentido de los valores, el código iconográfico. Bueno, esas son como trucos, ¿no? Distinguir código iconográfico, diegético, arquetípico, para, claro que los íconos eran otros,
pero el sustrato, la idea de bien y mal establecido y tal, era muy similar. Alguien habló de los hijos en el cine mexicano, en lo que alcancé a oír, y me acordaba yo de contrastar en algún lugar cuando los hijos se van, la primera versión con Joaquín Pardavé y la última versión, que no me acuerdo ahorita con quién era, pero en donde ya los hijos eran como muy importantes. La primera versión de los 30, los padres son los sacrificados. Y luego, pobrecitos hijos, los papás no los entienden, ya con otro tipo de cuestión. Entonces, el otro día me tocó ver en la televisión, pasaron Rebeca de Hitchcock del año 40. Y entonces ayer, por pura perversión, me metí a ver la de Netflix de Rebeca. Súper fiel a la primera, pero la mujer ahí es muy protagonista. Es la que se une, ¿no? Es decir, como una misma narración se resignifica, cambia. Están ante un terreno maravilloso, no lo dejen. Los géneros, el melodrama para nuestro cine, meternos cómo el melodrama ha marcado, bueno, para mis periodos, que yo me voy a lo antiguito, esto claramente el melodrama es maravilloso, ¿sí? Sí, las opciones que me da y cómo va marcando todo, marca, por ejemplo, la idea de la pobreza, la idea del perdedor, ¿sí? El melodrama estadounidense, bueno, el cine estadounidense de alguna manera, el cine institucional estadounidense siempre va a marcar el perdedor y el ganador, ¿sí? Pero en nuestro cine el perdedor es el ganador. Tenemos un cine que casi no tiene curas en pantalla. No hay casi monjas. Digo, me acuerdo de un Pedro Infante que es cura y los tres huastecos, ¿sí? Que además un cura muy sensato, ¿no? Le dice a las mujeres, tú vete a limpiar a tu casa. Cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, un cura que como que responde a lo que se espera y está con los amigos en la cantina, ¿no? Es decir, un cura medio especial. Tenemos bien pocos curas, pero la mentalidad religiosa, ¿cómo se filtra? El perdedor es el ganador, un rico nunca va a entrar por el agujero de una aguja, como, ¿no? Es decir, los ricos son malos, la cultura es mala, acabo de tener un golpe. Una amiga me pregunta, estoy haciendo un trabajo de librería, trabaja temas de ediciones, libros, librerías. Vi una película maravillosa que yo no conozco con Silvia Pinal que sale en la librería de cristales de los 50. ¿Qué película sale en librerías? En Crepúsculo sale la presentación de un libro. Pero además siempre los cultos, si les gusta la música clásica, son medio malos, alguna perversión van a sacar. Es decir, hay un montón de ideas que no podemos pensar que las ideas del mundo se nos transmiten solo por los medios adecuados, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, para meterme a la comedia me encuentro, ¿cómo entro a la comedia? Riendo, por la risa. Ahora, otra cosa, otra vez homenaje a García Riera. Sí, no es profundo en sus preguntas históricas, ¿no? Y uno ve lo que se escribía en estos años de los que les hablo yo, 80 y tal, tanto Ayala como Monsiváis como García Riera. Ahí tendría que checar si también García Riera en la edición segunda del estudio documental se regañan a sus películas por no ser marxistas. Pues sí, el marxismo iba a misa, sí.
Es decir, pero un historiador tiene que tener cuidado con esto. Pero otra vez, una colega me dice, ay, mi hermano hace libros para Navidad y para laboratorios médicos y quiere un libro sobre la imagen de los médicos en el cine. Yo primero le digo, ay, no, 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 no. Y me queda la mosca en la oreja y al día siguiente le digo, sí, sí, no me dame chance. ¿Qué es lo primero que hago? Me voy a García Riera a buscar películas de médicos. ¿Dónde salen médicos? Digo, ese piso maravilloso que nos dio, caray, agradezcámoslo. Digo, porque parece que ahora todos somos los grandes teóricos que inventamos el hilo negro, pero no agradecemos el trabajo, ¿no? Y entonces ya saco un libro de médicos, pero ¿qué pasa? Caigo en cuenta de qué barbaridad, en cuántos melodramas tiene que estar el médico. Y entonces empiezo a darme cuenta que vehiculados por el médico hay un montón de ideas que tiene que ver, por ejemplo, con los brujos. Digo, de pronto ahí puedo ver de la brujería, no lo había pensado, ¿no? Y entonces a partir de eso, es decir, es como una naranja la que sigo exprimiendo. A raíz de eso, por ejemplo, hubo en el GRIM, otra vez, lástima que ya cerró el GRIM, ese año iba a ser imágenes y ciencia, ¿sí? Y entonces la cuestión de los médicos, y fíjense nomás el título, lo rescaté, que puse, si a meses distantes, religión y ciencia, sacerdocio y medicina, tradición y modernidad, la representación femenina en el cine clásico. Porque sí, los médicos son, desde el porfirismo, como la imagen más decantada de la ciencia. Ah, pero son sacerdotes. En el rebozo de soledad, toda esa mezcla entre el sacerdocio de la ciencia es clarísimo. Entonces, cada tema, si ustedes ahora tienen, todos son muy jóvenes ustedes, están hablando las coronelas, de pronto a lo mejor esa misma película en otro momento me va a dar otra cosa, ¿sí? Sí, es una riqueza brutal. O la ciudad, me gustó mucho oír que hablaban de la ciudad de Antígona. Y claro, claro. Es decir, la ciudad yo no acabo de entender por qué ha sido tan, nos importa tanto. Bueno, supongo que por el monstruo que construimos. Es decir, cuando yo empiezo a trabajar las ciudades en la edad de oro del cine institucional, estoy hablando de 80s, o sea, casi 50. Esto es lo mismo. Hay un seminario sobre la ciudad, hace algo del cine, ¿no? Y entonces ya, guau. Pero luego, de pronto, pues me queda la mosca en la oreja, ¿no? Entonces tengo la posibilidad de verlo también en el Indio Fernández, ¿sí? Que digo, la verdad que Salón México para ciudad, mis respetos, ¿sí? Bueno, para muchas cosas. Y me pongo a ver a Buñuel en Los Olvidados, ¿no? Es decir, que Buñuel pues, siempre lo trabaja uno con mucho cuidado porque pues se cuece aparte, ¿sí? Digo, entra en ciertos niveles al cine institucional porque pues el cine es un comercio, es un negocio y tiene que ganar públicos, pero siempre lo hace de una manera particular, entonces también me ha interesado mucho, ¿no? O me meto en la ciudad cuando el terremoto. ¿Esto por qué? Porque estoy en Francia y de pronto los intereses, viviendo ahí, los intereses son otros y se arman unos coloquios sobre el peso de las catástrofes. Y pues, ¿qué voy a hacer? Pues el terremoto de 85 y las películas, ¿no? En fin. Pero también me metí con espacios pequeñitos. Y ahora, por ejemplo, yo hice un trabajo del camerino y el comedor, como dos espacios particulares de la Edad de Oro.
pero veía, por ejemplo, que alguien va a hablar o habló ya sobre la cocina de la película de Ruiz Palacios, ¿no? Es decir, una cocina que no es la doméstica de la familia, es otro tipo de cocina, pero vamos que tiene tela. Vamos que tiene tela. O la censura. Es curioso, para la censura donde me metí fue cuando estuve viviendo en España de sabático. Es decir, me metí a hacer la censura española sobre las películas mexicanas, ¿sí? Y después de haber visto la censura española, no tengo derecho a decir que la censura en México es fuerte. Digo, las cosas que uno puede ver ahí realmente son fuertes. O el otro. Este es un tema que además está bien presente aquí en este encuentro y que realmente tiene muchas posibilidades. ¿Yo cómo lo he visto? Bueno, me invitan, durante unos años teníamos un proyecto con Argentina, yo y con unos argentinos, sí, me invitan a la Argentina y tal, y sale un libro ahí. ¿Qué tema elijo? Pues elijo la crítica, como la crítica. Es curioso, con la vejez estoy volviendo más a la historia. Como que yo creía que ya había dejado la historia, estoy volviendo muchísimo. Entonces, la crítica argentina. Y la crítica es otro tema. El tema que nada más nos falla son los públicos. Porque sobre todo cuando uno trabaja cine viejito, ¿no? Norma Iglesias tiene un trabajo bien bonito, que ella estaba en España y juntó una serie de grupitos para que le hablaran sobre cómo veían a Danzón. Bien bonito, porque el público realmente, ¿cómo lo trabajo? El público no es la crítica es otro rollo. El público no es la publicidad también es un tema riquísimo. Sí, riquísimo. ¿Cómo hago? Y ahora que ya no hay estilos y que ya es todo con redes, ¿cómo diablos funciona la publicidad de las películas? Pero bueno, vuelvo al otro. ¿Qué cosa me he metido con el otro? Y esto se los digo para que ustedes piensen qué montón de cosas puede haber y que a lo mejor la pueden hacer. La crítica. He trabajado la crítica francesa para revisar los trabajos de Buñuel, sobre todo Viridiana, ¿sí? Es decir, cómo la roja, ¿cómo se llama? La sangre roja de España, ¿sabes? Así como la pasión desbordada de Buñuel, de los franceses, ¿no? Es decir, cómo en la crítica francesa se ve el cine de Buñuel. ¿Quién se representa más en la crítica? Los franceses o el cine de Buñuel. ¿Qué engendro se arma ahí, no? ¿Con qué se come? Y la crítica argentina. ¿Cómo los críticos argentinos ven al cine mexicano? ¿Sí? Yo hice cómo los mexicanos ven al argentino. Y otro colega argentino hizo cómo los argentinos ven al mexicano. ¿Y saben lo que es divertidísimo? Que coincidían. Para ambos, los mexicanos decían, hay que ver los tangos que arman estos argentinos, esos melodramas inmundos, ridículos, ¿sí? La crítica mexicana, en cambio, disfruta mucho la comedia argentina. Y los argentinos también critican al melodrama mexicano, pero casi con los mismos argumentos. Sí, la verdad es interesante porque me habla del cine, pero me habla de mucho más que el cine también. Porque el cine muchas veces es un arte, es un negocio, requiere una industria, requiere tecnología, es muchas cosas. Pero sobre todo es una manifestación de la cultura, con toda la amplitud y todo lo que le podemos mostrar, ¿sí? Luego, ¿qué decir, por ejemplo, en lo del otro, por ejemplo, he estado viendo, vi en algún momento extranjeros, españoles, libaneses, americanos, gringos, ¿sí?
veo que hay por ahí un trabajo sobre el turista en México. Se me hace bien interesante, lo hace esta María José. Me gustaría remitirla a el cine turístico, que también tenemos en México un cine turístico. Por ahí por la Edad de Oro era Guadalajara en verano y Cuernavaca en primavera, y Acapulco no hablemos, ¿no? Pero luego además todo lo que implica Eisenstein, ¿no? La influencia de Eisenstein como todo un cine particular. Lo que es la publicidad, lo que creo que ya me estoy pasando de tiempo, así que ya casi acabó. Lo que es la publicidad, me acuerdo que hice un trabajo sobre la publicidad de una película, que no me acuerdo qué película era, pero la publicidad era Se rifa un hombre, ¿sí? Es decir, las primeras muchachas que lleguen a ver, a lo mejor la película se llamaba así, no me acuerdo, la película era muy, pero la publicidad era un porqué, porque dan premios y sacan fotos y se inventan un galán y bueno, arman todo un rollo que te da idea de toda esa parafernalia alrededor de una película, ¿no? O los besos de la diosa arrodillada, que se fabrica una estatua para ponerla al día del estreno y que la estatua desaparece y luego aparece en la cuneta de una carretera mutilada. Sí, digo, trucos de publicidad que nos dan otra vez una idea enorme de esa otra dimensión en que los mexicanos aprendemos vida, ¿no? Y aprendemos historia, porque bueno, obviamente con el Indio Fernández me tengo que meter al nacionalismo, ¿no? Pero, y entonces, claro, pero luego, aparte del indio, ¿cómo se representa la Revolución Mexicana? La cristiana. ¿Cómo se representa Benito Juárez? De Benito Juárez, cuando lo abordo en el cine, me doy cuenta de que no lo puedo separar de Maximiliano. En realidad las películas son mucho más querendonas con Maximiliano que con Benito Juárez. Benito Juárez es demasiado sobrio para hacer. En cambio Maximiliano, ¿no? Es cortesano, ¿no? Es flexible, es mujeriego, caza mariposas, le gana. La independencia. Es decir, o que realmente nos vamos a creer que nada más aprendimos historia en los libros de texto. Entonces, todo esto, ¿cómo va influyendo? Otro tema que me parece que ahí está y que está nuevo, festivales de cine. Tuve la suerte al estar en Francia de meter en el archivo de la Filmico de allá, había todo el acervo del Festival de Cannes, entonces pude trabajar como las discusiones para por qué Los Olvidados pierde ante Milagro en Milán, ¿sí? Milagro en Milán es una película muy esperanzadora, se está acabando la guerra, todavía hay vales de racionamiento, hay muchísimo niño huérfano. En ese año de ese Festival de Cannes hay muchas películas de infancia, pero la cosa es, ¿por qué Milagro en Milán tienen que premiarla? ¿Qué da que Los Olvidados no da? Pues ánimo. Y también cuando mandan la cucaracha de México para que gane, y hasta María Félix y Bailí y todo, pero le gana Nazarín. ¿Y cómo se dan los tejemanejes en Cannes para el cine de calidad versus el otro cine? ¿Quién ha trabajado el Festival de Cine de Guadalajara? Yo no sé si alguien. Me cae que tiene que tener archivos, tiene que tener fotos, tiene que tener principios, tiene que tener reglamentos y supongo que mucho podría revisarse de este tema. ¿Sí? En fin.
niños jóvenes, ¿qué falta? ¿Saben un tema que no he visto que se presente? La vejez. He visto trabajo para el cine de la edad de hoy. Bueno, supongo que tampoco para otro. He visto trabajo, hay cosas de Sara García, pero como si Sara García no estuviera inscrita o no transmitiera un concepto de qué es la vejez y de qué es esa etapa de la vida, ¿no? En las librerías, la masculinidad. Claro, ahorita las mujeres pues somos la bandera, ¿no? Hay que pelear por las mujeres, y claro que sí. Pero al final de cuentas, cuando uno trabaja mujeres, también está trabajando en oblicuo la figura masculina, pero no le estamos poniendo la luz, ¿sí? Todo lo LGTB se está empezando a trabajar ya mucho más, lo que me da un gusto enorme, por supuesto, y claro, los públicos. Entonces, en fin, básicamente con este recuento, lo que quiero decirles es, uno se equivoca, uno mete la pata, pero están con un terreno maravilloso, lleno de posibilidades. Aprovechen. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Abrimos una ronda de preguntas. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para la doctora? No les dejé ni una mosca al lado. Sí, por favor, y ya luego Adelante. Bueno, pues es que yo me venía preguntando, usted señalaba esta parte, por ejemplo, de Juárez, ¿no? Que esta parte un poquito más lista, la cuestión de la masculinidad de Puerto Rico. Pero no estemos ahí también hablando, gracias, Miguel Ángel. No estamos hablando, como les comentaba, de la cuestión de que pintan a un Juárez Liz, a un Maximiliano un poco más alegre, como que esta tendencia de glorificar de alguna manera el imperio que fue llegando, porque, o sea, uno puede considerar que sí tuvo estos problemáticas. Dice, no, pues muy injusto. Pero a ver, también hay que tomar en cuenta que el tiempo de eso también era necesario por decirlo así, una reivindicación de no estar nada más a la par de un imperialismo. Aunque se supone que fue poco más humano. Pero como que siento que aún así se agarra como bandera, digamos, de justificar su visión positivista y siempre se piensa en la figura de Juárez. Que también parece exactamente dos cosas, pero tampoco más bien una pedita dulce. Creo que también en esas cuestiones, cuando se habla de cómo el cine, hay un montón de discurso, ¿no? A partir de ahí y formula. ¿Ustedes qué piensan respecto a eso o son completamente más mías? Nada más, gracias. A ver, ciertamente la figura de Juárez es compleja. Es decir, ciertamente básicamente, ¿qué películas trabajé? Las de Contreras Torres, la de incluso aquellos años de Casal, ¿sí? Es decir, ciertamente hay una historia oficial que Juárez se ha convertido como en un ícono, ¿sí? Pero es muy curioso la manera en que se va rescatando la figura de Maximiliano. Y cómo te lo van, por ejemplo, no me acuerdo cuál película es, pero a una de ellas, poco antes de que fusilen a Maximiliano, él va a una iglesia a rezar y hay toda una homologación en un paneo con los santos, ¿no? Es decir, hay toda una construcción. Yo puedo preguntarme, ¿y esto será así porque quienes hacían las películas, los dueños de los dineros, eran un sector muy conservador? Pues sí, probablemente, ¿sí? Probablemente, o había una conciencia de decir, queremos presentar otra imagen, ¿no? Es decir, justamente eso es lo que hay que ir viendo con las películas, construir unas preguntas y hacerlas. ¿Por qué? Y ahí sí, a mí ya me brinca lo de, híjoles, ya no sé si es una perversión, pero esta cosa del historiador de los textos, ¿no? Para mí cada tema me gusta contrastarlo con la prensa, la crítica. Si estoy trabajando la historia con los libros de texto,
estoy trabajando otras cosas con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces digo, lo que me gusta es que tenga preguntas. La respuesta creo que puede haber diversas. Buenas tardes, doctora Julia. Bueno, un comentario de experiencia. También yo creo que se llega al cine a través de la música. Y en mi generación, si no es por la música así de Maldita Vecindad, yo no me acercaría al cine. Llegando a Tintán, y de Tintán yo brinco a Pardavé, porque yo soy a Joaquín Pardavé. Ajá. Y entonces, ¿qué me encuentro? Que en época de oro, bueno, me voy leyendo, informando, y siempre hubo una crítica al machismo, eso es innegable. En la época de oro, cómo se representaba. Bueno, no, o sea, ya en los 60 en adelante se hace una crítica a la época de oro. Y veo las películas y veo que están esas masculinidades siempre retratadas desde la forma chistosa, que son mucho más afables, mucho más agradables. ¿Por qué me pregunto el cine en la época de oro los representaba así? Y yo me enfoco en Pardavé y trato de rescatar estas cosas para también darle esto que usted está comentando, que esta diversidad que está ahí, que hay que observarla cada quien desde su interés y no sé, también ir a ver, me encuentro en los archivos y veo que es un tema muy interesante para mí y nada, esa ha sido mi experiencia en tratar a Pardavé desde este enfoque. Me va a interesar mucho ver la figura de Pardavé desde este papel de masculinidad. Ojalá y se imprima los trabajos de Veras Pelelo. Esto, que por cierto, cuando veía esto no podía olvidarme de Pardavé en las posadas, porque alguien trabajaba posadas. La ilusión viaja en tranvía. Por Dios. ¿No? O Pardavé bailando en Macaquicus. Es decir, es una figura interesantísima. Y ahorita estoy acordándome en Pardavé, ¿cuál es esa película en la que Marga López se llama Felicia y al final se queda soltera, es de una familia? Y Pardavé era el amigo de los papás de la familia y de alguna manera se empieza a entrar. Sí, Pardavé es una figura como que de alguna manera condensa y podría implicarse en mi figura un paternalismo cariñoso, cachondo, ¿no? Buena onda, ¿sí? Como que nunca es el macho dominante, pero por supuesto que participa de un mundo. Hay una frase de un autor que ojalá conozcan que se llama Carlo Ginzburg y que escribió un libro que se llama Jesús los gusanos y es una frasecita que a mí me apasiona. La verdad que la he repetido muchas veces, ¿no? Mal, pero es que si lo dice él también, pues mejor que lo diga, ¿no? Y dice algo así como, todos estamos en una jaula, condicionados, todos, la manera en que vemos el mundo, los valores, no la recuerdo exacto, pero vemos el mundo, estamos condicionados por una serie de creencias, de valores, de conceptos, ¿sí? Y no podemos salir de ellos. Afortunadamente al interior de esa jaula hay una relativa libertad condicionada y uno dice, pues una maravillosa libertad condicionada que finalmente va permitiendo los cambios. Porque claro, viene siendo la idea de Foucault, el mundo está condicionado de una determinada manera, ¿no? Pero entonces eso me implica el problema de cómo cambiamos y cómo ponemos en duda y en parte se cambia con figuras alternativas. Digo, me encanta lo de la figura de Pardavé. Creo que es una figura muy fuerte, muy talentosa y no dudo que transmita muchísimos significados, aunque rara vez sea protagonista, ¿sí?
pero es que hay esto. Me acuerdo una vez entrevisté a uno que era productor, era Miguel Moraita, director de cine, películas muy malas. Y le pregunto, ¿por qué presentan así a las mujeres, la mamá santa? Me dice, pues porque así son. Sí, también le buscamos mangas al chaleco. Es decir, si estamos en un mundo machista, bien machista, ¿cómo no va a haber distintos proyectos de macho en el cine mexicano? El Indio Fernández lo tiene clarísimo, hay machos buenos y machos malos. Hasta los buenos se pueden permitir abofetear a la mujer eventualmente. Son debilidades, ¿no? Pero establece el macho bueno, protector y tal, y el macho malo, abusivo. Y luego figuras alternativas, ¿sí? Digo, nos asombramos. En cambio, lo que a mí sí me tiene francamente muy asombrada, pero muy asombrada, son los mecanismos de figuras de youtubers, de influencers que se plantean como trad wives, pero que desde el ser trad wife, incorporan formas de pornografía, ¿sí? Y ahí sí, yo empiezo a decir, pues moles, ahora sí ya me sacaron de mi confort. Digo, que ¿por qué se representa así? Pues porque así era. Pero si acabamos de ver con todos los flecos que pueda tener la escena a un tipo que se siente con derecho de llegar a toquetear a la presidenta. Si estamos hablando de formas de machismo que se están reciclando ante el miedo a los avances de las mujeres. Si estamos viendo divorcios infinitamente más agresivos de lo que eran hace 30 años. ¿Por qué? Porque están aterrorizados reciclando en la manósfera una serie de cosas. ¿Cómo lo van a representar? Hay cosas que me están asombrando muchísimo. Que una reina de la belleza que entra a un concurso donde le van a tomar las medidas del cuerpo consiga popularidad porque está empoderada y de ella nadie se va a burlar en un concurso de belleza. Entonces, o los concursos de belleza ya no son lo que yo creía, digo, porque finalmente hay unas reglas del juego y las aceptaste, ¿sí? Digo, sí entro a esto, pero o ver figuras políticas muy poderosas, pero con unas uñas perfectas. ¿Qué está pasando con los géneros? Yo ya no estoy entendiendo nada. Asumo. Así que es el reto de ustedes. ¿Cuál podría ser hoy en día una figura tipo Pardavé? Un buen papá lindo. Porque hasta en, ¿cómo se llama aquella? La familia, la que es con Sara García. La familia Pérez. Es decir, es una figura que nunca es agresiva, pero es bien fuerte y bien dominante. Va entrando a su modo, ¿no? Pues hay que presentar alternativas. Me ha llamado mucho la atención lo de la música. Efectivamente, la música es importantísima. Una de las cosas que cuando vas viendo el lenguaje cinematográfico, les decía que vi Rebeca antier, ¿no? La de Hitchcock. Y la música, uno dice, las tomas, todo eso, sí, toda está un poco anticuada, pero sobre todo la intervención musical, cómo se ha modificado en el lenguaje cinematográfico y cómo nos transmite emociones. Es impresionante. Así que no hubieras entrado al cine si no era por maldita publicidad. Esa mosca en la oreja se me va a quedar. Yo no sé cómo me la voy a explicar. Gracias.
saber su opinión sobre una película. No es precisamente de cine de oro mexicano, sin embargo, hay una parte que me llamó mucho la atención de toda esta plática y es sobre el uso de el análisis de ciertos personajes históricos. Es una película, no sé si si la has llegado a ver, que se llama Entre Pancho Villa y una mujer desnuda. Y justamente es una película que a mí me llama muchísimo la atención por cómo se aborda el tema del machismo, ¿no? Toda esta crítica que se hace a esta figura que estamos platicando ahorita sobre el macho dominante y todo eso, usando de referencia a Pancho Villa, que obviamente trae esos problemas a, digamos, un México más contemporáneo, entre comillas, principios de 2000. Me gustaría saber su opinión sobre cómo podemos emplear a estos personajes históricos de manera como más referencial para abordar problemáticas sociales de este estilo. La figura de Pancho Villa ha sido la más cinematográfica de la revolucionaria. Y cómo ha cambiado es notable. Esta película es de principios de los 2000. Sí. Yo me acuerdo de haber visto la obra de teatro. Y no estoy segura si también vi la película. Me acuerdo de Diana Racho. ¿Película o obra de teatro? Yo estoy hablando de la película, pero... Estoy hablando de la película. Me acuerdo de haber visto esta película y pero la tengo muy vaga. Tengo esta cosa de esta figura de Pancho Villa como si fuera muy macho, pero siento que en la película ya había toda una crítica a su machismo. ¿Sí? Sin embargo, no lo recuerdo demasiado bien, disculpen, pero pensándolo, quizá la figura de Pancho Villa más cuestionada que yo he visto, porque es de una fineza brutal, es la de Fernando de Fuentes cuando presenta a Pancho Villa, muerto de miedo por la viruela, en la que vámonos, ¿no? Es vámonos con Pancho Villa. Es decir, una figura tan controvertida como Pancho Villa, yo cada vez menos entiendo cómo la hemos glorificado, Digo, con estas cosas. No puedo evitar acordarme de la experiencia de historia oral y una colega que trabajaba Revolución y se fue al norte y entrevistó a muchos villistas. Y en X momento entrevista a uno que le dice, no me acuerdo cuáles eran las mujeres de un pueblo vencido, que le dio mucho trabajo de vencer a Villa, y les dice le cuenta a Maribel Sousa, dice, sí, entonces Villa agarró a todas las mujeres, las esposas, las mamás, las hijas, y se las dio a la tropa. ¿Sí? Y Maribel decía, ¿qué? Y el señor muy normal, era su código, era su jaula, ¿no? Sí, se las pasó a la tropa, para que las vieran tranquilamente, ¿no? Porque no sabía que castigar a los señores. Sí, es curioso cómo la figura, esa ha sido muy trabajada. Andrés de Luna y otros han trabajado, porque ha sido muy trabajada y realmente es una figura que se ha endiosado de una manera que cada vez me parece menos sustentable. Y no solo hablo del tema de mujeres, porque el machismo era la jaula. ¿Sí? Digo, parece mentira, una figura tan buena, a mí me resulta muy antipática personalmente. Como es Venustiano Carranza, finalmente fue el que, respecto a las mujeres, fue más abierto. Entonces, las cosas nunca son, lamento no recordar demasiado bien. La película, recuerdo que trataba como de burlarse del machismo, ¿no? Bueno, es que la película habla justamente, de un historiador que justamente se especializa mucho en Pancho Villa y es muy fan de él, ¿no? Pero da el hecho de que su novia lo termina, entonces sufre una crisis existencial enorme hasta tal punto de que empieza a alucinar a Pancho Villa y cada muestra o cada vez que la chica lo rechaza, Pancho Villa se ve herido, así como, no. Y le aconseja, y ahora dile y hazle, sí, ya me estoy acordando. Sí. Una cosa que habría, el trabajo de los médicos también me permitió en algún momento
meterme al tema de la enfermedad mental y la psicosis. Y me pidieron una plática a un grupo de psicoanalistas así que hablara de la enfermedad mental y miren, no se me ocurrió ver aquella, pero es como el super yo, ¿no? Que además era este actor que es muy grandote, el Jesús no sé cuántos, ¿no? Que es muy fuerte y esa sería interesante. Si yo tuviera que abordar esta película, digo, con los recuerdos vagos que tengo de ella, creo que lo haría en términos de como fantasmas psicológicos, ¿no? Como la construcción de fantasmas que al mismo tiempo parecen muy etéreos, que se aparecen y desaparecen, pero son súper contundentes, ¿no? En cuál tiene que ser la norma que como un buen hombre tienes que cumplir. No, la verdad que el tema de los géneros y ahora con toda la complejidad adicional de todo lo LGTB, que además al paso que vamos al rato vamos a llegar a la Z, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera, por ejemplo, políticamente los movimientos de mujeres, yo creo que en gran medida hemos ganado cosas por concentrarnos en un proyecto que afecta a todas. En aquel momento fue el voto, luego el aborto, es decir, más allá de el montón de diferencias de clase, de etnia, de cultura, de todo, pero lo LGTB más bien tiene la política de dividir. Yo no me siento representado, por lo tanto, pero entonces eso debilita, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de cine y de toda la manera de representaciones que tenemos que ver, ¿no? Si yo tuviera que enfrentar esta película de la que recuerdo vagamente, creo que me interesaría de cómo hay una serie de fantasmas ideológicos que van dominando, ¿no? Y lo siento muy presente. Yo últimamente estoy un poco asustada de todas esas cosas que voy viendo de la manósfera, de una serie de cosas que yo pensaba que ya estaban. Yo pensaba, me equivoqué, que los señores se habían dado cuenta de que ese sistema de género imperante es también muy incómodo para ellos, que tienen que abordar un montón de cosas que son pues contra el ser humano, ¿no? Digo, no poder llorar, qué horror, tener que ser siempre claros, tener que... ¿Sí? Pero creo que me equivoqué, porque ahorita hay toda una tónica que está fortaleciendo unas posturas y está volviendo a colocar el mapa en cosas que creíamos que ya estaban superadas. Por lo menos se muestra, como decía aquel, ¿no? Por lo menos se muestra. Muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a 2 preguntas más. Por cuestiones de tiempo, una disculpa. Si quiere, luego me lo comento. Cuando acabe. Bueno, le quería preguntar, más bien, comentar, si podría dar como algún consejo para poder separar como nuestras ideas contradictorias personales que tenemos, pero en cuanto, bueno, yo personalmente las tengo contra Emilio. ¿Contra quién? Contra Emilio. Emilio Fernández. Ajá. Ah, pues sí. Pero hay como este miedo de no tener, bueno, como historiadora, no tener como esta suficiente distancia hacia él. Híjole, esa pregunta es complicada. Lo primero es que somos seres humanos y que somos bien complicados. Entonces, cuando, por ejemplo, la figura de Emilio Fernández hacía poco que había estado en la cárcel porque había matado a aquel campesino en el norte. También entrevisté a Columba Domínguez y bueno, Adela, no la entrevisté a la hija, pero sí hablé mucho con ella. Yo creo que, pues, pero ¿qué consejo le puedo dar? Pues es que a veces uno tiene que decir un tequilita y un baño de bañera
y dejar que las cosas se me acomoden y darme cuenta que todos estamos conformados por un montón de prejuicios y que incluso uno de repente le sale el orate que tiene dentro y reacciona de una manera totalmente tradicional. Híjole, la verdad ahora sí que me saca un poco de balance porque pues dándole tiempo al tiempo, pero, viendo y sabiendo que pues, todos somos personas, ¿no? Digo, sí, entiendo que ver una película del indio y ahí vienen los golpes y todo esto, sí, pero las hay peores, ¿eh? Las hay peores. Digo, ahora de pronto uno puede ver discursos de las mujeres ante la cosa de las mujeres. Bueno, lo hablábamos con lo del cine de ficheras. A mí en lo personal nomás no lo puedo. O el cine narco. Y me acuerdo de haber estado en un festival en Zacatecas, en un congreso, y invitaron a un director que hacía películas tipo cine narco, pero las pasaba por internet, ¿sí? Y de pronto yo acostumbrada al cine de la Edad de Oro, y de pronto empiezan a llegar gente a las que se convocó por internet a ver la película y no cabían en el auditorio. Y era una cantidad de gente joven y todos filmando, ¿sí? Y veían la película y la película era horrorosamente machista, pero disimulada, ¿sí? ¡Guau! Uno dice, ya no sé qué es peor, si el machismo abierto abriendo la alternativa del buen macho protector o esa cosa disimulada que tiene mucho lo del cine de ficheras y que pues hay que desarmar, no se puede ir, ¿no? Un tequilita, un buen rato y tratar de darse tiempo antes de concluir nada. A veces lo mejor es darse tiempo y decir que las cosas se hacen. ¿Sí? Bueno, mi pregunta es, a través de su experiencia, ¿cómo ha sido la imagen del cine de oro mexicano en la cuestión de terror y la muerte? ¡Újule! El terror y la muerte. Alguna vez me metí no con el terror, sí con el noir. Y concluí que para México el de la Edad de Oro habría que llamarlo más bien el melonoir. Me metí con El hombre sin rostro, una sola película, que además habla de la mamá mala, nada de que las mamás son buenas siempre. Sí, en última instancia, como las películas, si fueran tan fijas en ideas, pues se acabarían enseguida. Entonces me tienen que contar conflictos, y en los conflictos me meten figuras alternativas, ¿sí? Es decir, si quiero demostrar que las mamás somos buenas por naturaleza, entonces tengo que meter mamás malas, ¿no? Entonces hay un montón de mamás malas y de alguna manera eso le mete pues, valor a la salsa, ¿no? Entonces el terror no lo he trabajado tanto, pero sí con esa película que finalmente es de terror, ¿no? Digo, no es un terror tipo Drácula, ¿no? Que Germán Robbins como Drácula está divino, ¿no? La muerte. Hay una cosa que me tiene un poquito preocupada respecto a la muerte. Quizá no tenga que ver, no sé hasta dónde pueda responder su pregunta, pero por lo menos le meto ruido, que es lo que quiero. Hace poco, hablando con un amigo muy querido judío que vive en Israel, me hablaba de que los gazatíes, los palestinos, cito, es terrible, ¿eh? No viven la muerte como nosotros. Es decir, como entonces no es tan grave, ¿no? Que los estemos matando.
¿Por qué? Porque se convierten en mártires y se van a ir entonces al cielo de Alá, donde va a haber mujeres eternamente vírgenes y disponibles. Vírgenes y disponibles al mismo tiempo y eternamente. En fin. Bueno, esto, yo le preguntaba, ¿y también los bebés y las mujeres también son mártires en el cielo de Alá? Para un poco todo esto, ¿no? Pero lo que me puso a pensar es hasta dónde nosotros mismos nos hemos creído que los mexicanos vivimos la muerte de una manera muy diferente al resto de Occidente. Lo vivimos como parte de la vida, lo vivimos con una mayor aceptación. ¿Será verdad? ¿Será que realmente a la hora de no nos da miedo? Sí. Ciertamente la vejez va ayudando en muchas cosas, ¿no? Quizás a la gente vieja más que morirse le da miedo el tránsito. Pero realmente la muerte vendría siendo una pregunta que genera la posibilidad de crear la cultura. Yo creo que en el fondo es para responder. ¿Sí? Y la pregunta que no le tengo respuesta, ¿realmente los mexicanos vivimos la muerte con esta retórica normalidad que se nos está presentando ahora con la moda comercial de las Catrinas? Ahí tiene un tema de análisis. Neta. Pero atienda al melodrama. Al melodrama en México no se lo puede dejar de lado. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Un aplauso, por favor.